Vamos a otra eh, idea importante sobre los principios fundamentales de análisis de bases de datos con SPS. Vamos al cuadro de diálogo donde pedimos las frecuencias porque allí tenemos varias cosas que aclarar. Entonces por acá, por el visor de resultado, ya hemos dicho que también podemos llamar a la tabla de frecuencia, al comando, al cuadro de diálogo de frecuencia, y es el que tenemos en este momento acá. Algo que quería explicarte es tiene que ver con esta ventana que está acá, este espacio donde está la lista de las variables. En este caso puedes observar que lo que se está mostrando acá son las etiquetas que nosotros definimos para cada una de las preguntas, es decir, las preguntas como tales. Esas etiquetas son las que aparecen igualmente en el título de las tablas que hemos estado solicitando. Esto a veces da lugar a cierta confusión porque estas etiquetas pueden ser largas. Entonces existe una manera de ver no las etiquetas sino el nombre de las variables, y esto se hace por opciones dentro de edición que controla las preferencias del programa para ver las bases de datos. Entonces vamos a cancelar acá para que podamos cambiar esto acá. Entonces si presionamos acá en edición y vamos a opciones, entonces se nos abre un cuadro de diálogo que es fundamentalmente el de las preferencias de SPS. Y acá en este recuadro que encierra lo que tiene que ver con la lista de variables, como se señala acá, la lista de variables, puedes observar que está seleccionada la opción de mostrar etiquetas para las listas de variables. Entonces pudiéramos cambiar esto y marcar aquí, como lo estoy haciendo en este momento, en mostrar nombres, para que en lugar de las etiquetas se nos muestren los nombres. Acá abajo está el que si la lista se va a mostrar en orden alfabético o en orden del archivo, de cómo lo definimos nosotros. Vamos a dejarlo así y aceptemos. Ok, está un mensaje acá, vamos a dar a aceptar. Si tienes la versión 10 del SPS, seguramente vas a tener que reiniciar el programa, es decir, que la ventana te va a decir que el cambio surtirá efecto cuando reinicies el programa. Puedes hacerlo, es decir, cerrar el programa y volverlo a abrir, volver a cargar la base de datos. En nuestro caso no tendríamos que hacerlo porque estamos en la versión 15 y podemos ver el cambio. Entonces, volviendo a analizar, seleccionamos estadísticos descriptivos, frecuencia, y observa ahora que en la lista de variables no nos aparecen las etiquetas sino los nombres que hemos definido. Entonces, bueno, a mí particularmente muchas veces me resulta un poco más amigable leer los nombres que las etiquetas. Entonces ya sabes cómo cambiarlas de manera de que surta efecto en todos los cuadros de diálogo donde se muestren listas de variables. Otra cosa es que si tú seleccionas, vamos a hacerlo de nuevo, A2, presionamos acá el botón de flecha para pasarlo y cargarlo para hacer el análisis de él. Si tú seleccionas, ponte tú que también seleccionemos A1, presionamos el botón, etcétera.
Si tú luego quieres cambiar de opinión y decides, por ejemplo, que a uno no la vas a considerar en el análisis, puedes devolverla. Debes observar que en el lado izquierdo estas variables están desapareciendo porque se están pasando hacia el lado derecho. Si quieres, digamos, no incluirla, este botón ahora se muestra la flecha hacia la izquierda, por lo cual lo que selecciones acá, presionando el mismo botón, regresa la variable al lugar donde estaba. Entonces esa es la manera de cargar o de regresar variables a la lista original. Podemos hacerlo de nuevo. Ponte tú, pasamos a 3, pasamos a 4, pasamos B6, etcétera. Existe otra manera digamos, de cambiar de opinión, de limpiar completamente esta área, que es por el botón de restablecer. Si hacemos clic en el botón de restablecer, vamos a observar que limpiamos esta área para cargar de nuevo las variables que consideremos adecuadas. Algo más de este cuadro de diálogos es que nos da la opción de incluir las tablas o de no hacerlo. Ciertamente el cuadro es para elaborar tablas, hemos dicho, pero pudiésemos no incluirlas porque tenemos otras opciones que aparecen acá debajo de elementos que también pudiéramos mandar a elaborar al mismo tiempo que las tablas. Pudiésemos, por ejemplo, pedirle al programa que nos elabore un gráfico de la tabla que elaboremos. En este caso está marcado ninguno. Pudiésemos, por ejemplo, mandar a elaborar un gráfico de sectores, que es el gráfico de torta, y presionar continuar. Ya vamos a suponer que seguimos con la variable A2 y que le desmarcamos la opción de mandar a hacer la tabla porque ya la tenemos, y entonces ya hemos marcado, le hemos dicho que queremos hacer un gráfico. Si presionamos aceptar, veremos entonces que se nos hace un gráfico, se nos elabora un gráfico de sectores y no incluimos la tabla. Puedes observar que cada vez que mandamos a realizar digamos análisis, cambia digamos esto que estoy señalando acá, que son los títulos de los resultados señalados con amarillo en este caso. Para este último análisis que acabamos de hacer, eso está bajo este título, que es el de frecuencias, que se señala en este momento, y que bueno, siempre nos da la información sobre cuál fue la base de datos que se utilizó para el análisis. Nos da siempre nuestro cuadro. Allí tenemos los valores perdidos de los que hablamos ahorita, y tenemos acá nuestro cuadro. No nos hizo la tabla porque no mandamos a elaborarla. Entonces tenemos este gráfico de sectores que nos da una idea visual de lo que está pasando con las variables, con la variable que es A2. Volvamos al cuadro de diálogo. Analizar frecuencia, para seguir aclarando algunas otras cosas. Por ejemplo, los estadísticos son importantes, hacen referencia a un conjunto de medidas. Estas son las medidas de tendencia central, estos son los valores percentiles, las medidas de dispersión y las de distribución. Esto no lo vamos a explicar todo en este momento, básicamente porque tenemos una variable de tipo nominal y ciertamente
no tiene sentido calcular estas cosas. Por ejemplo, la media de la variable es difícil que la podamos calcular porque recuerda que esta pregunta es nominal y esto no son cantidades. O sea, esto se parece a la pregunta sobre el sexo. Imagínate que vamos a sacar la media o la mediana del sexo, sobre todo la media, cuando esos números que representan los dos sexos, que es masculino y femenino, no son cantidades. Entonces no lo vamos a explicar en este momento. Vamos a presionar el botón de continuar. Y el formato, también aparecen desactivadas unas opciones que tenemos por acá. Solamente tenemos activadas estas que tenemos acá, que es que si incluimos más de una variable cargada dentro del cuadro de diálogo del análisis, nos va a incluir en un cuadro o en dos las medidas de resumen que hace el programa por sí mismo. Pudiéramos darle continuar para seguir adelante. Y esto del botón de pegar lo vamos a ver un poco más adelante, porque tiene que ver con la edición y creación de archivos de sintaxis, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces cancelamos y continuamos. Es todo por los momentos.